Vayan tomando asiento, por favor. Vamos a comenzar con el último compareciente del día de hoy, el señor Pacheco González. Señor Pacheco, se le informa de que usted tiene un primer turno libre, si así lo desea, de 10 minutos y luego un turno de 15 minutos con cada uno de los diferentes grupos parlamentarios. Asimismo, se le informan de los derechos y obligaciones que tiene al comparecer en esta comisión: derecho a la presunción de inocencia, también derecho y respeto al honor, a la intimidad, al secreto profesional y demás cláusulas de conciencia, así como derechos constitucionales, derecho a no contestar alguna o algunas de las preguntas que formulen sus señorías, sin perjuicio del derecho que les asista a esto de hacerlas constar expresamente en acta, también derecho a solicitar el amparo de la mesa de la comisión si durante la celebración de esta sesión considera que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, debiendo hacer indicación de qué derecho ha sido vulnerado y resolviendo la mesa lo que proceda. Asimismo, también se le debe informar al compareciente de la obligación de decir verdad y de las penas a las que está sujeta en base al artículo 502.3 si quebranta dicho precepto legal. ¿Tiene alguna duda? ¿Va a hacer uso del turno de los 10 minutos? Perfecto, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya a todos. Comparezco como presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias en la que ostento la condición de presidente y consejero desde 2018, habiendo sido recientemente renovado en ambos cargos. Mi acceso como consejero se realizó por elección del Parlamento de Canarias y de presidente fui elegido por mis compañeros por unanimidad y nombrado por el presidente del Gobierno de Canarias. Mi presencia aquí entiendo que obedece a la aprobación el pasado noviembre de un informe de fiscalización de los efectos del COVID-19 en los presupuestos y la contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias, y bajo esta apreciación es importante explicar qué es la Audiencia de Cuentas, quiénes la componen, nuestro sistema de trabajo, principios de actuación, cómo manifestamos nuestra opinión. Señor Pacheco, por favor, acérquese un poco más el micrófono, por favor. Gracias. Cómo manifestamos nuestra opinión, a quién la comunicamos y qué hacemos cuando detectamos irregularidades. La Audiencia de Cuentas es una institución que tiene ya 36 años y se crea por el Parlamento para auxiliarlo técnicamente en el ejercicio de sus competencias de control político sobre el sector público canario. Concretamente, en materia de fiscalización de la gestión económica, financiera y contable, comprobando su sometimiento a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. En 2017 se nos incorpora la función de prevención, que simplemente lo cito, pero que no toca en el día de hoy. Somos un órgano colegiado formado por 5 consejeros independientes e inamovibles, sometidos a requisitos de inelegibilidad y de incompatibilidad que, para ser elegidos, aparte de una mayoría cualificada de diputados, se les exige contar con un reconocido prestigio en relación con la función de fiscalización. Esta independencia y requisitos son garantía de credibilidad y buen criterio en su actuación, que a su vez se ve complementada con su activo más importante, el colectivo de auditores, técnicos y personal de apoyo de la Audiencia de Cuentas, funcionarios todos ellos con una alta capacitación profesional, con independencia de sus criterios técnicos que han de ser respetados procedimentalmente, y todos desarrollamos nuestro trabajo con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y bajo las premisas de independencia, objetividad y profesionalidad. Destaco 2 aspectos respecto a su actividad. Estamos sometidos a una doble planificación. En principio, el plan anual, que tenemos que aprobarlo cada año antes del 31 de diciembre y en el cual, en base a unos criterios de riesgo, de selección de todo lo que hemos obtenido, de la información que hemos obtenido en el año anterior, aprobamos el plan anual y lo remitimos al Parlamento. Y, por otra parte, en cada fiscalización tenemos unas directrices técnicas que definen la naturaleza y amplitud de los procedimientos a realizar para obtener la evidencia de auditoría y la información a incorporar en los informes. Estos informes se realizan en base a una sistemática procedimental establecida por la misma ley de la audiencia y por principios y normas de auditoría del sector público. Consejeros técnicos, auditores, realizamos un trabajo técnico reglado por normas internacionales de auditoría, las ISAI, adaptadas al sector público y a España por el Tribunal de Cuentas y por los órganos de control externo, que confluyen en unas guías que aprueban los órganos de control externo para cada tipo de fiscalización y cada tipo de prueba. Nuestra opinión técnica se expresa en nuestros informes, que ponen fin a nuestras fiscalizaciones y en los que obligatoriamente se hará constar la observancia de la legalidad reguladora de la actividad económica financiera del sector público y de los principios contables aplicables, el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y si la gestión económico-financiera se ha ajustado a los principios de economía y eficacia,
la existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares, las medidas que en su caso se proponen para la mejora de la gestión económica y financiera de las entidades fiscalizadas. Es de destacar esta última medida que se traduce en las recomendaciones que se incorporan en cada informe y que contribuyen a la mejora del funcionamiento de las entidades controladas a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. En nuestro trabajo solo tenemos acceso a documentación administrativa, no tenemos acceso a la documentación empresarial que pueda relacionarse con las administraciones públicas. No tenemos las capacidades que tiene la Agencia Tributaria Nacional o la Agencia Tributaria Canaria, ni tampoco la seguridad social. Nuestra actuación, por tanto, queda limitada exclusivamente al ámbito administrativo. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado. Partimos de que las comunidades autónomas son Estado. Compartimos en Canarias esas competencias, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, porque son competencias concurrentes, pero eso en materia de fiscalización, porque en materia de enjuiciamiento la responsabilidad contable es exclusiva competencia del Tribunal. Por mandato legal y convencimiento funcional, coordinamos nuestra actividad compartiendo nuestros planes e informes y participando en fiscalizaciones conjuntas que permiten una visión conjunta del Estado. Remitimos los informes una vez aprobados al Tribunal y tenemos un convenio firmado desde 2015 con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por el que le remitimos los informes de fiscalización para que puedan completar la información y aclarar las cuestiones necesarias para determinar la existencia o no de indicios de responsabilidad contable antes de ser remitidas a la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Estamos obligados a dar constancia en los informes la posible existencia de infracciones, abusos, prácticas irregulares y la audiencia también está obligada a advertir la existencia de indicios, repito, indicios de responsabilidad contable, a trasladar sin dilación el asunto al Tribunal de Cuentas a los efectos de su posible enjuiciamiento. A su vez, de detectar hechos que pudieran ser constitutivos de delito, estamos obligados a denunciar inmediatamente al Ministerio Fiscal y al Tribunal que resulte competente esos hechos. Igual obligación tiene la Administración Autonómica a través de los artículos 159 y 160 de la Ley de Hacienda Pública Canaria y también la intervención a través de los artículos 21 y 90 de su reglamento regulador. Además, nuestra ley nos obliga a que, en caso de apreciar una manifiesta infracción de ley con grave perjuicio para el interés público, a dar inmediato conocimiento al Parlamento de Canarias y al Gobierno de Canarias por medio de un informe extraordinario. ¿Quiénes son los destinatarios de nuestro trabajo? Los informes de fiscalización, una vez aprobados, se elevan al Pleno del Parlamento de Canarias, al Pleno de las entidades locales fiscalizadas y a los departamentos de entidades afectadas. El presidente comparece ante la Comisión de la Audiencia de Cuentas para presentar los informes y someterse a las preguntas, observaciones o solicitud de aclaraciones que formulen los diputados respecto a aspectos que puedan presentar algún tipo de duda. A su vez, son publicados en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias y la Audiencia de Cuentas lo incorpora en el mismo momento de su envío a la web. Por tanto, bajo la consideración inicial sobre la razón de mi convocatoria y en el marco de la actuación que les he descrito, mis respuestas respecto al citado informe, en todo caso, tendrán un contenido técnico. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Pacheco. Comenzamos con el primer turno de la agrupación socialista Gomera, señor Ramos Chiné. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor Pacheco. Los que llevamos ya un tiempo en este Parlamento, pues conocemos de su profesionalidad y de su desempeño en las labores que realiza en la Audiencia de Cuentas. Creo que la cantidad de informes que ya ha presentado en este Parlamento dan clara muestra de ello. Y ya han pasado por aquí algunos consejeros o exconsejeros también de la Audiencia de Cuentas y hemos hablado primero de ese proyecto de informe que se acabó pues paralizando o rechazando en la pasada legislatura y también del actual informe que ha sido aprobado hace poco en este Parlamento. Por lo tanto, reconociendo todo ese periodo que vivimos en esa época, pues que teníamos que competir con el mundo entero pues para conseguir material sanitario, no solo para proteger a nuestra gente, sino también a nuestros sanitarios, se realizaban esas series de contratos con algunas empresas y pues
la que más alta, pues, o la que más relevancia ha tenido por las circunstancias que han pasado ha sido esos contratos con R7. Pero a mí me gustaría preguntarle, pues, de ese informe, ¿qué serie de irregularidades se detectaron para que se elevara a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas esas contrataciones? Muchas gracias. En principio, las principales incidencias que se han detectado en el informe son las que están incorporadas en las conclusiones del mismo. El libramiento a justificar por 2 millones de euros tramitado como pagos a cuenta de un suministro de 1 millón de mascarillas que su no pago podría ser indiciario de responsabilidad contable. Un fallo informático que también se deja constancia en el SESLOI, por el cual el concreto pago de RR7 al hacerse a través de pagos a justificar se dio por justificado con el mero pago, sin acudir a la factura, con lo cual la Administración directamente no tuvo conocimiento de esa irregularidad hasta el informe de la audiencia. La autorización de gobierno, se ha montado un cierto potaje, no solamente en Canarias, sino también en otros sitios, de lo que es autorización de gobierno, de lo que es dación de cuentas con el apartado del artículo 120, la justificación del gasto, que también adolece de algunas incongruencias, la concurrencia, el no haber convocado ningún tipo de incongruencia en ninguno de los supuestos, la capacidad de obrar, que también el informe la considera que se requiere, el problema del bloqueo de determinadas unidades que no han sido autorizadas por los servicios de prevención en algunos hospitales. Aquí hay a la vez una limitación al alcance porque no contestaron algunos de los hospitales y básicamente la capacidad con respecto al listado de empresas que tenían un mayor número de volumen de contratación. Básicamente esas son las incorrecciones. No entraré en otros aspectos, porque ya lo hemos hablado con otros consejeros, como ya le dije anteriormente, pero sí que creo que las conclusiones que saquemos de esta comisión de estudio no deberían estar viciadas políticamente. Entonces yo creo que lo correcto sería hablar, pues, por ejemplo, con usted, una persona que no tiene ninguna vinculación política, porque así tiene que ser para ser miembro de la Audiencia de Cuentas, y en ese sentido me gustaría preguntarle ¿qué cuestiones cree que debemos tener en cuenta en esta comisión de estudios que usted considere relevante y que hayan sido motivo también de ese informe realizado por la Audiencia de Cuentas? Yo, previendo esa pregunta, me trajo un listado bastante amplio, que además le he hecho entrega al presidente porque previamente me lo había pedido expresamente. Yo hablaría de establecer roles y objetivos claros para las acciones de cada actor y organismo público en el manejo de la contratación. Especial cuidado en contar con equipos profesionales que tengan una acreditada competencia en contratación, contar con una planificación ya estructurada y un sistema de gestión de propuestas y decisiones, establecer mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. El uso de la contratación de emergencia debe justificarse, registrarse y hacerse público en el menor tiempo posible. En la misma línea, unificar las bases de datos que utiliza el Gobierno de Canarias. Tiene una que es el registro de contratos interno del SESLOGIC, más la transparencia del Gobierno, que no arroja los mismos datos y a la vez tiene incoherencias con la plataforma de contratación. Regular la actuación de los servicios de prevención, regulando su coordinación, interoperabilidad, casos de obligatoriedad del informe y contenido de su pronunciamiento, que también se vieron algunos problemas. En compras y existencias sanitarias, el módulo de SESLOGIC ha de integrar la totalidad de las compras de los servicios sanitarios, que hay partes que ahora mismo quedan fuera y para una emergencia de este tipo es básico. Fijar un procedimiento donde se concreten los requisitos materiales y formales de la contratación de emergencia. Establecer un mecanismo alternativo y rápido de autorización de gastos superiores a 3 millones de euros. En el informe hablamos de 2 millones de euros, pero desde 2024 ha pasado la cifra de 3 millones de euros, que no sea autorizado por el Gobierno. Una solución puede ser el usado
en La Palma, no convertir lo extraordinario en ordinario, acudiendo a mecanismos de urgencia y proveedor único contemplados en la normativa europea. Es necesario, después de una emergencia como la vivida, la realización de una evaluación de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas para la gestión de la misma, a la vez que garantizar una auditoría externa amplia y completa de los fondos destinados a gestionarla. Y listo, yo creo que con esto doy un repaso amplio de este tema. Pues yo, después de haberle hecho estas dos preguntas, que como ve, pues requieren de una respuesta extensa, pues no me queda nada más que preguntarle, simplemente agradecerle la cooperación con esta comisión, porque creo que son relevantes esas cuestiones que usted nos ha nombrado a ambas preguntas que le he hecho, y le reitero pues la profesionalidad de la audiencia de cuentas, el papel tan esencial que juega y que debería ser aprovechado por todas las administraciones públicas, sobre todo pues para una mejor gestión de ese dinero público y para una mejor atención ciudadana. Por lo tanto, agradecerle una vez más su presencia en este Parlamento. Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo Vox, señor Nieto. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pacheco, bienvenido nuevamente a esta comisión en la que ya nos tiene aquí habituados. Si no ha tenido la suerte de ver por televisión las comparecencias de los anteriores consejeros, se le aconsejo un día que no tenga mucho que hacer y que esté un poco aburrido. El autor checo Kafka se habría inspirado para sus mejores obras, se lo puedo asegurar. Han pasado cosas aquí curiosas, entonces me gustaría su opinión, a ver si se puede ratificar en algunos aspectos que han salido aquí, y yo le iré explicando en qué medida han salido y por qué su opinión. La primera pregunta iría su valoración sobre el personal que usted conoce, que trabaja en la audiencia, los técnicos. ¿Cómo los valoraría, cómo los catalogaría? ¿Cuál es su opinión sobre ellos? Mi estimación es que, bueno, que tienen un alto nivel técnico. Además, hemos incorporado en algunos casos gente procedente de administraciones, de otras administraciones, que también tenían acreditada una experiencia importante, tanto en cualquier tipo de materia de control, porque la materia de control no solamente la fiscalización, sino hay muchas materias en las cuales se aportan cosas positivas. De acuerdo, muchas gracias. Se lo pregunto porque que sepa, por ejemplo, que el señor Gervasio Rodríguez sobre esta misma pregunta ha contestado que son magníficos profesionales. Posteriormente, Inmaculada Saavedra ha dicho compañeros extraordinarios, muy buenos profesionales, se ha volcado en alabanzas. Coincide con la valoración que hace usted y con la que tenemos generalmente todos. Lo digo porque ayer me sorprendió aquí mucho que el Partido Socialista cuestionó la solidez técnica del informe. Es decir, tengo la sensación que el Partido Socialista está haciendo lo que hace en otros sitios de España, institución que no puede fagocitar u ocupar, lo que hace es desprestigiarla. Entonces, hay un intento aquí de desprestigiar el trabajo de audiencia para poder desprestigiar el contenido del informe. La manera torticera de llegar a ello es desprestigiar a las personas que lo han hecho, por lo cual comparto y alabo que esa sea su valoración del personal de la audiencia, como tiene la mayoría de los canarios. La segunda pregunta que yo le quería hacer es, desde que empezó el proyecto de este tema del material sanitario hasta el informe 11 de noviembre 24, que ya es definitivo, ¿usted le consta que haya habido algún tipo de presión, sugerencia, informe, interés exterior que haya influido o que hayan intentado influir en la elaboración de este informe? Que yo tenga constancia, desde luego no, y además tengo el máximo respeto por todos mis compañeros del mandato anterior como del de este. Otra cosa es que discrepe de algunos de sus criterios, pero entiendo que todos son independientes y han actuado profesionalmente tanto en el rechazo como en la aprobación. Gracias por esta respuesta. Coincide con planteamientos de comparecientes anteriores. Lo digo porque la segunda línea de actuación del Partido Socialista, además de cuestionar la solidez del informe, ha sido sospechas de presiones para pasar del mismo informe de una situación a otra. Ha soltado, ha dejado en el aire
la sospecha de que puede deberse a influencias externas, lo cual, si hubiera sucedido, sería un desprestigio para la audiencia impropio del trabajo y de la trayectoria impecable que está teniendo la audiencia. Perdone que haya empezado con estas dos preguntas, pero me tiene a mí seriamente preocupado, porque es un intento muy falaz de cargarse las instituciones que tanto bien están haciendo a Canarias. Ya en concreto, despejado estos dos puntos, me gustaría preguntarle sobre el principio de concurrencia que ha hablado antes, si se ratifica lo que dice el informe en el punto 6 de la conclusión, alude como un mal de los hechos analizados que se carece del principio de concurrencia. ¿Lo ratifica? El principio de concurrencia se pone como una constatación de hechos y después se conceptúa de alguna manera como algo que no es obligatorio en el 120. Ese es un principio general de la ley de contratos que siempre que se pueda hacer, se debe hacer. Bien, lo pregunto como entrada al cuestionamiento del contenido del artículo 120. Es un artículo abierto, que puede tener distintas interpretaciones y que, de luego, su interpretación real está, el ordenamiento jurídico español lo deposita en los tribunales de justicia. Creo que ni en esta Cámara, salvo en fase de legislación, etcétera, nos compete valorar cómo se tiene que hacer el artículo 120. Ahora, desde luego, no es tan abierto, como se ha podido sugerir aquí, de que, dado lo que sucedió el año 20, cuya gravedad nadie oculta y todo el mundo lo sabe perfectamente, no sirve de amparo para saltarme la ley. Como ha sucedido que los tribunales, en hechos parecidos, han tenido que dictaminar que hechos que se hicieron en el año 20 se cargaron la ley. El artículo 120 no es tan amplio para que quepa cualquier cosa, por lo cual, nuevamente y por cuarta vez, me agrada mucho la contestación que ha dado porque clarifica muchísimo el contenido. Lo que pasó era muy grave, necesitaba medida de urgencia, pero no a cualquier precio. Eso ya Maquiavelo lo dijo hace mucho tiempo, que el fin justifica los medios, y si alguien quiere decirlo y sostenerlo, desde Vox no justificamos que cualquier medio es válido para lograr el objetivo. Sí me gustaría preguntarle sobre la capacidad de obrar. La capacidad de obrar es un asunto también aquí cuestionado por el mismo argumento. Estamos en una situación muy delicada, es una situación de emergencia. Entonces, voy a echar mano de cualquier persona. Un compareciente anterior nos decía que se necesitaba una solvencia de determinadas empresas, que era técnica, financiera y de contactos. Lógicamente, al decir contactos, esta persona está refiriendo a contactos extranjeros, pero surge la sospecha de hasta qué punto algún contrato de estos se llegó a hacer porque había contactos en España, dentro, interior. No cabe la duda de que carecían absolutamente de solvencia técnica y financiera. Lo pone en el informe. ¿Usted se ratifica? Para lo que pone el informe, básicamente, es que es exigible en todo caso la capacidad jurídica, por una parte, y la solvencia técnica y financiera para contratar. Son lo que yo llamaría requisitos de admisión para contratar. Una persona que no tenga esos requisitos de admisión no puede contratar con la Administración. De acuerdo. Luego quería su valoración, aunque sea de manera breve, porque también aquí se ha intentado echar otro bote de humo respecto a la cantidad de contratos cuestionados, etcétera. Y han hablado del 1% de los contratos. Yo querría hacer valer, bueno, no lo encuentro ahora, de los 10 contratos de mayor importe que se hizo en ese tiempo con el Servicio Canario de Salud, 3 de esos contratos de mayor importe corresponde a las empresas que están cuestionadas, RR7, Soluciones Gestión, están cuestionadas y que están judicialmente ventilando si había alguna responsabilidad. ¿Usted se ratifica en lo que pone en el informe que esos tres contratos en concreto adolecen de todos los requisitos que se exigiría la norma contable? Si no recuerdo mal, esa apreciación que está en el informe, y que creo que es la última conclusión del mismo,
Lo que dice es que de ese grupo, que eran, si no recuerdo mal, 15 contratos y había un número de ellos que carecían de capacidad, lo único que dice el informe es que carecen de capacidad y solvencia, porque no hay documentación alguna al respecto. En relación con lo que le contesté antes, y parte de que la capacidad es obligatoria, pues es la mera mención. Nosotros es la única mención que hay a ese tipo al listado de informes, en el cual lo incluye, como dice usted, 6 de los mayores importes como contratos, y la única pega que hay ahí es la parte de la capacidad. De acuerdo, en el informe del 11 de noviembre de 24, en la página 27, por si quiere alguien recurrir, aparece este listado del que estoy hablando yo, de 10 contratos, donde el quinto es precisamente RR7 United, 4 millones de euros. Este contrato se hace de una manera, cuando menos, anómala. Serán los tribunales lo que determinen esa manera de obrar, si va más allá de simplemente anomalía. Se pagan 2 millones de euros, no se recibe nada, pasa el tiempo, sigue sin recibirse nada. Yo le digo que tengo contactos en China, sí, es una persona con los ojos muy rasgados, debe ser chino, págame otros 2 millones de euros, ya van 4 millones de euros y se recibe lo que se recibe. Bien, entonces, usted se ratifica en que tales hechos podrían ser indiciarios de responsabilidad contable y que lo ventile la autoridad correspondiente. Sí, en mi exposición hablé y recalqué el tema de los indicios. El que haya indicios simplemente es una posibilidad de que exista un supuesto de responsabilidad contable. Si nos vemos el listado de los 6 apartados que implica o que puede implicar la responsabilidad contable, yo creo que este pago incide en varios, aparte de incumplir en los primeros 2 millones de euros, incumplir el artículo 120 de la Ley de Contratos. De acuerdo, no me voy a extender tenía muchas más preguntas que las he quitado, me he centrado en estas porque me ha parecido curioso y podemos acabar, si no se ha podido ver las anteriores comparecencias, simplemente resumirlas en que tiene un título que es Negación de la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Nieto. Turno de Nueva Canaria, bloque canarista, señora González. Gracias, presidente. Señor Pacheco, nuevamente pues agradecerle su comparecencia hoy, en este caso en la Comisión de Investigación para la adquisición de material en el caso de la COVID-19 y a raíz del proyecto de informe que la Audiencia de Cuentas sacó en el año 22, que es el objeto de todo esto. Lo del año 24 ya, lo de ahora es, llover sobre mojado. Sobre el contenido, en cualquier caso, del proyecto de informe y también del informe del 24, ya hablamos pues en el mes de diciembre, con lo cual yo voy a empezar preguntándole sobre algunas de las cuestiones que en esa comisión en el mes de diciembre usted hizo referencia. Una de las afirmaciones que usted dijo que dio fue que este es un informe completamente normal con respecto a los informes que elabora la Audiencia de Cuentas. Lo que ocurre es que llevamos 2 años con esta fiesta. Y yo la pregunta que le hago, señor Pacheco, es ¿quién cree usted que motivó la fiesta? La Audiencia de Cuentas votando por mayoría que el informe se rechazaba. Discúlpeme, la Audiencia de Cuentas por mayoría en el año 22, que cuando se montó la fiesta, por mayoría votó que no a este informe, no que sí, con lo cual no fue la mayoría de la Audiencia de Cuentas. Fueron 2 consejeros que fueron los que votaron que no, pero yo sigo. Es la opinión de la Audiencia de Cuentas. Yo le digo, señor Pacheco, que este informe fue el que montó la fiesta y además lo hizo sin ni siquiera existir, ya que solo estaba en fase de proyecto. Y además, no solo lo digo yo, en la misma comisión esa del 9 de diciembre, esa a la que usted denominó esta situación como fiesta, el portavoz del Grupo Popular, el señor Enseñá, dijo, lo repitió también ayer, que este informe fue el primero
en destapar el caso Mascarilla. Me refiero al año 22, obviamente. Con lo que, repito, y solo pretendo que me dé un sí o un no. ¿Mantiene usted que este informe es completamente normal respecto a los informes que elabora habitualmente la Audiencia de Cuentas? Excluyendo los 4 millones, sí. Entonces le pregunto, ¿cuántas veces la Audiencia de Cuentas ha remitido al Tribunal de Cuentas por indicio de responsabilidad contable un proyecto de informe? Porque yo le digo que nunca. ¿Cuántos proyectos de informe han sufrido filtraciones de la Audiencia de Cuentas que hayan generado una fiesta, como la que usted mismo ha denominado? También le digo, una sola vez hace unos 19 años con el informe del caso IFEM. ¿Cuántos proyectos de informe que se han filtrado han estado incursos en diversas comisiones de investigación? Ninguno. ¿Cuántas veces un proyecto de informe se ha llevado a pleno y ha sido rechazado? Pues voy a decirle que muy poquitas veces, porque estoy hablando en la historia de la Audiencia de Cuentas. ¿Cuántas veces un contrato que esté judicializado ha sido fiscalizado por la Audiencia de Cuentas? Nunca. Y para rematar el desaguisado, ¿cuántas veces un proyecto de informe que no ha podido convertirse en informe por el rechazo del Pleno de la Audiencia de Cuentas, 2 años y medio más tarde, el mismo proyecto de informe, y sin cambiarle una coma sobre el proyecto de informe que se llevó al Pleno en el año 22, ahora se aprueba 2 años más tarde? Eso no ha pasado jamás y nunca. Con lo que, señor Pacheco, yo sí que le digo, ese expediente normal, lo que se dice normal, no tiene nada que ver con los expedientes de fiscalización que habitualmente elabora y aprueba la Audiencia de Cuentas. En cualquier caso, otra de las afirmaciones que usted dio y que fue en la que motivó, según usted, la fiesta, fue que el informe se filtró a la prensa, que desconocía él por qué y que desde luego usted no lo había filtrado. Y yo lo que le pregunto es que, siendo usted en aquel momento, como lo es ahora, pero lo que me importa es en el momento en que se produjo la filtración, el presidente de la institución, y ante la tipificación de este hecho, me refiero de una filtración, en el reglamento de organización y funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias como grave, ¿no tomó usted ninguna medida para el esclarecimiento de la misma? Porque es que a nadie se le esconde las graves consecuencias de una filtración en general, y en el caso de la que nos ocupa, pues la del inicio de eso que en sus palabras ha denominado como una fiesta. Yo aquí acudiría también a la historia. Yo me acuerdo ver en las primeras etapas de la audiencia permanentemente no solo filtración de informes, sino filtración de irregularidades previamente. Por otra parte, llevo 44 años en la administración pública, he padecido por los puestos que he estado con cierta frecuencia filtraciones que además han sido graves porque han implicado a personas, y jamás he logrado enterarme de dónde procede la filtración. Con lo cual es un trabajo, me parece que un poco banal, es muy dificultoso. Y he hecho hasta trampas colocando señuelos en diferentes versiones de un papel para intentar detectar quién filtra. Señor Pacheco, pues peor me lo pone. Si usted ha padecido esas filtraciones que a lo largo de la historia de la Audiencia de Cuentas se han producido, entiendo que con más razón, en el momento que tiene la capacidad para eso, lo que tendría que haber hecho es intentar cortar de raíz no aquella que ya estaba filtrada, sino para el futuro, y como mínimo, haber hecho una comisión interna de investigación para ver la procedencia de esas filtraciones que ya se han hecho, comisiones internas de investigación que se han hecho en la Audiencia de Cuentas, por lo menos una que yo conozca se ha hecho. Que yo conozca una, no he dicho que fuera la única, se han hecho. Sin embargo, usted en esta situación, con esta sensibilidad y con esta fiesta, como usted había dicho, que se ha montado, resulta que no tomó cartas en el asunto, es lo que me está diciendo. No tomé cartas en el asunto porque veo completamente imposible llegar a ningún lado. Por esa misma razón, por las 2 razones que le he dado de supuestos de hecho en los cuales he padecido ese sistema, en mi vida he filtrado nada y detesto perfectamente cualquier tipo de filtración porque creo que va contra el trabajo final de la Administración y en este caso de la Audiencia de Cuentas. Pero esfuerzos banales no suelo dedicarme a ellos.
Yo no le hablo de esfuerzos banales, le hablo de sus responsabilidades, que son otras cosas. Si usted considera sus responsabilidades banales, eso es hablar aparte. Lo primero entiendo es que si algo se detesta, lo que cuando hay posibilidad de hacerlo se hace es llevarlos a cabo. Tendrán los resultados que tengan, pero desde luego si no se intenta no se consigue nada, eso se lo puedo garantizar. En cualquier caso, también otra de sus manifestaciones en esa comisión y como recriminación a los diputados que cuestionamos el informe fue, y le cito literalmente, hay que leerse todo y hay que leerlo bien. No podemos leer lo que nos interesa y sacar conclusiones de determinados documentos. Y además continúo diciendo, en la Comisión Técnica de Calidad la discusión que se produce es acerca de la responsabilidad contable, no de los indicios de responsabilidad contable, que es donde llega pues, las competencias de la Audiencia de Cuentas. ¿Y usted mantiene eso, señor Pacheco? Se lo mantengo totalmente. En la comisión hay 3 personas que hablan de la responsabilidad contable. Uno es el técnico revisor, que tiene 72 horas para estudiarse el expediente, frente al año de trabajo que tienen los señores que redactan y elaboran el informe, y habla de que no hay indicios de responsabilidad contable. Las otras 2 personas de lo que hablan es de responsabilidad contable, personas que la experiencia les lleva a saber que la mayor parte de los expedientes de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas acaban archivados. Y después hay una posición de la letrada, que es el asesor jurídico de esa comisión, que se manifiesta favorablemente a la existencia de indicios. Bueno, pues yo le voy a leer. Le voy a leer lo que dice, bueno, partes, obviamente, porque no me voy a poner a leer aquí 23 páginas, porque no me daría tiempo. En relación al mismo tema, y dado que lo establecido en la conclusión, pone ahí número 3, que en este caso es la número 2, tiene su origen en el párrafo 3 de la página 31, donde dice, las actuaciones realizadas por el Servicio Canario de Salud en relación a este expediente pudieran conllevar la existencia de hechos indiciarios de responsabilidad contable. Pues el técnico, le voy a llamar A, porque está tachado el nombre, el técnico A señala su disconformidad con tal afirmación, ya que esto solo sería una aplicación en aquellos casos en los que existe un supuesto de nulidad contractual o una causa de resolución del contrato en el que la administración contratante no incurriría en responsabilidad alguna si ejercitara debidamente en plazo la resolución del contrato y la reclamación de lo deudado por el contratista, por lo que en sentido contrario solo cabe hablar de indicios de responsabilidad contable cuando no se ejercita en tiempo y en forma dicha resolución y reclamación. Y dice también que las consideraciones hechas por este técnico A son compartidas tanto por el técnico B como por el técnico C, al haberse puesto en marcha por el órgano gestor las actuaciones para el reintegro de las cantidades abonadas, con lo cual estaban hablando de los indicios, no de la responsabilidad. Pero no solo, además, se discute, que usted ha dicho que solo se habló de la responsabilidad contraria, no solo se discute de los indicios de responsabilidad, también se habla, por ejemplo, de respecto a la conclusión número 5, el técnico A propone una supresión, dado que en su opinión, por una parte, se está solicitando al gobierno que se le autorice y por otra que se le dé cuenta de una cosa que ya autorizó e ir en contra de la excepcionalidad que le trae causa. Y también se debate sobre la asistencia de capacidad, de solvencia del contratista, así como un largo etcétera, a lo largo no de 13 páginas del acta. Con lo que yo le reitero, es que mantiene usted, que fue lo que dijo el pasado 9 de diciembre, que en esa comisión de investigación, esa comisión técnica de calidad, solo se habló de la responsabilidad contable. Recuerdo exactamente lo que dije. Indolente puede haber tocado más temas que se los puedo responder también perfectamente. No, yo no quiero que me responda, simplemente estoy haciendo alusión a las manifestaciones que usted ha hecho y si las mantiene o no las mantiene. Sí, pero insisto que yo en una comisión puedo tener cualquier tipo de desliz a la hora de hablar. O sea, yo sé perfectamente y conozco perfectamente y la tengo incluso en la mochila, si hiciera falta, el acta de la comisión. No, bien, el acta de la comisión creo que la tenemos todas porque está publicada en la web hay un ponente que habla
de indicios y de responsabilidad contable, y otros hablan de, de lo que va a pasar después en el tribunal. Y otros apoyan, acabo de leer el tenor literal, si quiere le saco, porque lo tengo aquí, le saco y otros dicen que lo que ha dicho el técnico A lo apoyan el B y el C, o sea, no me diga que uno habló de eso y los demás no, los demás apoyaron lo que se dijo. Pero hay más partes en la comisión. Sí, hay más partes, yo le estoy leyendo una porque no le puedo leer 13 páginas, ahora usted si tiene su tiempo me puede leer que quiera. Es lo que le dije. Y por último, yo quiero hablarles de otras de sus afirmaciones. Hay que invertir en trasladar a la sociedad indudablemente una información de calidad y garantizar la fiabilidad de los datos. Además de decir que desde el inicio de este controvertido informe, la audiencia de cuentas ha sido lo más objetiva posible. Yo le pregunto, señor Pacheco, ¿de verdad que pretende que nos creamos de la objetividad de la información de calidad y de la fiabilidad de los datos, si precisamente esa y no otra son las razones por las que de las 9 personas que entre el actual mandato y el pasado han formado parte del Pleno de la Audiencia de Cuentas, 5 votaron en contra del informe y 4 son las que votaron a favor? Si de los 6 técnicos de auditoría con lo que cuenta la Audiencia de Cuentas, 2 defendieron el informe, que fueron los que lo elaboraron, 3 manifestaron su posición contraria y 1 no se manifestó. En definitiva, posicionamiento de los miembros de ambos plenos, mayoría en contra. Posicionamiento de los técnicos de auditoría, mayoría en contra. Posicionamiento de la suma de los miembros de los técnicos y los miembros del pleno, pues oiga, también mayoría en contra. Señor Pacheco, yo sinceramente tengo que decirle que a nosotros, por lo menos a nosotros, no nos convence. Este es un informe que cuenta con un amplio rechazo tanto de los consejeros como de los técnicos auditores y que está, desde luego, muy, muy alejado de lo que ha determinado, de los informes que se han hecho en este país, en las distintas comunidades autónomas, y además de los informes del Tribunal de Cuentas y además de las sentencias varias que el Tribunal de Cuentas ha hecho respecto a situaciones similares, con lo cual, insisto, es más, incluso a la opinión de la Comisión Europea, con lo cual, sinceramente, si a eso lo llama usted objetividad, lo llama neutralidad, lo llama información cierta y lo llama datos ciertos, perdóneme que dude de ello. Gracias. Gracias, señora González. Turno para el Grupo Popular, señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenido, señor Pacheco. Antes de nada, y como hice en diciembre, como hice ayer y como reitero hoy, el Grupo Popular quiere felicitar a la Audiencia de Cuentas, a la anterior y a la actual, por el trabajo realizado, por un trabajo serio, por un trabajo riguroso y por lo que estamos viendo, por un trabajo muy valiente y transparente, cosa que ya veo que tanto al Partido Socialista como a Nueva Canaria les molesta. Intentando, atacando no solamente al informe, sino también incluso a la propia Audiencia de Cuentas. Y hay que poner en valor, porque esa es la realidad, que este informe pone blanco sobre negro el caso Mascarilla, el caso RR7, pone blanco sobre negro presuntas irregularidades, anomalías, tratos de favor en la contratación de material sanitario por el gobierno del señor Torres. Muchas, muchas. Y también pone en el informe presuntas corruptelas. Y lo que resulta vergonzoso. Y lo que denunciamos, lo que condenamos y lo que afeamos, tanto al Partido Socialista como a Nueva Canaria, que en lugar de poner en valor todas las cuestiones que recoge este informe y que debería de preocuparles porque es dinero público, dinero de los canarios en el peor momento de la pandemia, en lugar de eso han estado durante todo el tiempo intentando tapar y esconder este informe. Y como también intentaron tapar y esconder esta comisión de investigación, o es que ustedes ya no recuerdan que la legislatura pasada votaron en contra y además secuestraron la palabra en este Parlamento, algo que nunca se había visto, y no permitían hablar del caso Mascarilla. De soluciones de gestión no podíamos hablar porque todavía no lo conocíamos, del caso Mascarilla. Y también han intentado, una vez que este informe se aprueba, desprestigiar no solamente al informe, sino a la Audiencia de Cuentas. Y eso es lamentable y vergonzoso, como la intervención que he escuchado hoy, como las que llevo escuchando tanto por el Partido Socialista como por Nueva Canaria, en un intento continuo en esta comisión de investigación de tapar las presuntas corruptelas, de tapar todo lo que ocurrió durante el gobierno de Ángel Víctor Torres con compra de material sanitario con el único objetivo de salvar al soldado Torres, de esconderlo todo detrás de
presuntas o interpretaciones de la legalidad, o de una crisis sanitaria que era gravísima, que era mundial, que afectó a todo el mundo, a España y a todas las comunidades autónomas. Pero es aquí, en Canarias, donde tenemos una comisión de investigación. Es aquí en Canarias donde se produjo el caso Mascarillas, el caso Soluciones de Gestión, el caso Megalá, el caso Injob y alguno más. Y es aquí en Canarias donde los casi 80 millones de contratación de emergencia están bajo sospecha e investigación judicial, 20 millones de euros. Y no por el Partido Popular, por la Audiencia Nacional, por la Fiscalía Anticorrupción, por la UDEF y por la UCO. Yo sé que esto al Partido Socialista de Nueva Canarias no le interesa. Pero, señor Pacheco, vayamos a las preguntas. Miren, ¿puede aclararnos el informe, el previo, el proyecto de informe, quién lo votó, si se aprobó, se rechazó, cuántos votos a favor y cuántos estuvo en contra? Porque parece ser que debe ser un secreto. Las actas de cada una de las sesiones que afectan al informe y al COVID están trasladadas al Parlamento de Canarias. Ahí se dice directamente que me parece que es el 5 de abril, hay 3 personas que votan que no y 2 personas que votan que sí. Muy bien, 3 que no y 2 que sí. ¿Y puede decirnos si había otra posibilidad para haber aprobado ese informe? Hay una baja de una consejera de la audiencia desde diciembre del 23 a junio del 22 que se produce el cambio, y ahí, en caso de que se hubiera llevado a pleno, hubiera sido decisivo el voto de calidad del presidente, con lo cual se pudo haber aprobado, pero yo decliné esa opción porque no me parecía correcta desde el punto de vista institucional. Se agradece esta respuesta. Y además, yo ahora le pregunto, si en aquella época se rechazó y ahora se ha aprobado por otro nuevo plenario de la Audiencia de Cuentas y se está intentando desprestigiar no solo el informe ya, sino como hemos asistido aquí en diciembre y hoy mismo a la propia Audiencia de Cuentas porque se ha aprobado ese informe, ¿los auditores de cuentas anteriores o los actuales son más válidos, más inteligentes? ¿Su voto es mejor, es peor? ¿Que antes se rechazara y se aprobara? Bueno, yo he dicho que respeto toda la opinión de los consejeros, su independencia y su criterio, pero indudablemente lo que no podemos es clasificar a técnicos y a consejeros de primera y técnicos y consejeros de segunda. Me parece que son igualmente válidos y lo que manda es la mayoría. No se puede hacer una simbiosis del mandato del 18 al 24 y otro del 24 al tiempo que sea. De acuerdo. Entonces, se acabó el desprestigio de la Audiencia de Cuentas y de este informe. O eso espero. Vamos a ver, en el informe se recoge en la página 31 y 32 y en las conclusiones 7, 9 y 10 se recoge que se contratan a empresas que no tienen garantías, que no tienen solvencia, que no justifican que puedan cumplir con el contrato. Y aquí se ha discutido a lo largo del día de hoy, oye, pues la interpretación del artículo 120, incluso, aunque no se ha mencionado, el 84 o el 74, de su legalidad. Y ese es un tema que no es pacífico. Que no es pacífico porque hay una versión más rigurosa que puede decir que hay que cumplirlo, por lo menos un mínimo legal, y hay otra visión que dice que es más laxa, que depende de las circunstancias. Y aquí se ha hablado de resoluciones del Ministerio y también del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado. Incluso yo pongo más sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza y sigue sin ser pacífico. Y aquí ha habido intervenientes, por ejemplo, la señora de Luis, que con todas estas cuestiones sobre la mesa decía que, bueno, que había que hacer una interpretación laxa. Y también ha habido intervenientes que con todas estas cuestiones y toda la normativa sobre la mesa decía que no, que había que cumplir un mínimo de legalidad, como el señor Sánchez, la interventora general por un lado y el interventor delegado por otro. Por lo tanto, no es pacífico. Pero, de verdad, esa no es la discusión. No se está discutiendo si el artículo 120 se aplica de una manera más laxa para contratar a ACJ, a Titerroy, a Maresa, que son proveedores, distribuidores reconocidos y solventes, para hacer más fácil la contratación. Aquí se está discutiendo si esa interpretación laxa la aprovechó el gobierno del señor Torre para favorecer, para contratar, para dar tratos excepcionales a determinadas empresas que eran desconocidas, que salían de la nada, que no tenían experiencia, que no tenían solvencia, que no se dedicaban a material sanitario y que lo único que tenían eran padrinos. Y utilizando esa interpretación laxa se quiere tapar todo eso. Y le voy a poner 3 ejemplos. Soluciones de gestión. Bastó una llamada de un padrino y en 24 horas se le dio un contrato de 12,3 millones. Y yo le digo al Partido Socialista, si en algún momento digo algo y quieren saber dónde está,
esa documentación, yo se lo digo. Me paran y le digo dónde pueden encontrar eso. Y mientras tanto, a proveedores que eran habituales, como Titerroy, no se les cogía el teléfono. Es más, lo dijo aquí el interviniente, llamaba y no me atendían, no me contestaban. Tuve que coger mis bártulos, mis ofertas, e irme yo mismo al Servicio Canario de Salud a tocar a la puerta. A uno les llamaba por teléfono y en 24 horas les daban y otros tenían que coger las cosas. Por eso sabíamos también que fue cuando dijo que el señor Conrado Domínguez estaba en el Servicio Canario de Salud. Otro ejemplo, RR7. El fiscal dijo que bastó ser un amigo para que le dieran un contrato. Y mientras tanto, del Servicio Canario de Salud se rechazaban ofertas y contratos a Titerroy o a Acuña. Cuando quieran yo les digo dónde pueden encontrar esa documentación. O la empresa Megalá, donde ya todos sabemos los mensajes entre Coldo, Torres, Olivera, donde se dio una empresa y un negocio a una empresa a base de WhatsApp. Por cierto, una empresa que luego si tú te hacías el PCR con esa empresa era gratis y si lo hacías con cualquier otra, porque no hubo concurrencia, lo tenías que pagar. Esos son tratos de favor y esa flexibilidad del artículo 120 ampara todos estos tratos de favor. ¿Usted cree, señor? No, Le pido una opinión personal. No, se la puedo dar porque eso está en el informe. El artículo 120 prevé un sistema peculiar de contratación para situaciones excepcionales. Es verdad que nunca hemos tenido una pandemia que haya tardado tanto, pero bueno, hay situaciones donde no sé lo que habrá pasado, en una guerra, en lo que pueda pasar en sitios similares. Lo que le autoriza es a que el órgano de contratación realice una serie de contrataciones sin someterse a unos requisitos formales y, ojo, porque esto delimita el ámbito del artículo, no habla de requisitos materiales o sustantivos, cualquier persona licenciada en Derecho sabe de qué estoy hablando, con lo cual la parte de la que antes califiqué, la parte de admisión a la contratación sigue vigente, los requisitos formales son lo que ellos exoneran, que de alguna manera califican de buena práctica a posterior para que se puedan completarse en caso de que se pudieran completar. Yo no soy sospechoso de no saber apreciar la situación de pandemia. De hecho, incluso tengo unas declaraciones públicas diciendo que yo hubiera hecho lo mismo. Otra cosa es lo que hubiera hecho respecto al segundo pago o lo que hubiera hecho a los efectos de completar a los expedientes o lo que hubiera hecho cuando se produce el primer impago de RR7. Porque el artículo también lo delimita perfectamente. Dice, el plazo de inicio de ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes. Y si se excede este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación por un procedimiento ordinario. Y se contrata, no se ejecuta eso, no se le reclama el dinero y se libra por segunda vez. Yo le voy a hacer otra pregunta de otra manera. ¿Usted cree, en su opinión, que el gobierno del señor Torres hubiera contratado a Soluciones de Gestión si no estuviera el señor Coldo y el señor Ávalo detrás? Yo creo que no. ¿Usted cree que hubieran contratado a RR7 si no estuviera el señor Conrado Domínguez detrás, una empresa importadora de coches? Yo creo que no. ¿Y usted cree que hubieran contratado a la empresa Megalá si no estuviera el señor Torres, el señor Ávalo, el señor Coldo detrás? Yo creo que no, porque ninguna de las empresas se dedicaban a eso. Yo sé que eso les molesta, pero esa es la realidad que ha pasado Canarias. Miren, vayamos a lo ocurrido con RR7, porque claro, mi pregunta es, ¿y esta laxividad en la contratación permitía cambiar contratos? ¿Permitía adaptar los contratos a lo que traían los proveedores y no a lo que tú habías reclamado? ¿De dar unas segundas oportunidades cambiando mascarillas a pesar de que habían intentado traer mascarillas falsas? Porque eso es lo que ocurrió con RR7, pero también ocurrió con Soluciones de Gestión. Se adaptó el contrato a lo que había traído la empresa y no a lo que se le había contratado. Es más, de las FFP2 que se contrata a Soluciones de Gestión, al final del año y medio de todo el procedimiento, la comunidad autónoma recibió menos mascarillas FFP2 que las que había contratado y, sin embargo, pagó el dinero. La laxividad de la Ley de Contratación de Servicios Públicos permite que, al amparo del artículo 120, hiciéramos lo que hiciera falta para atender a determinados proveedores. Le he contestado ya en la anterior, no habiéndose justificado y entregado la mercancía en el primer pago, la siguiente tramitación era tramitación de contratación ordinaria. Bien, y también sabemos, gracias al informe, que se paga el 100% a una empresa, por cierto,
con un escrito de la propia Ana María Pérez diciéndole lo que tiene que poner a la empresa para que pueda presentarlo y justificar el 100% del pago, cosa que yo creo que el resto de las empresas no tenían esa suerte. Pero además se paga el 100% cuando aquí hemos asistido a declaraciones, pues mire, del representante de Titerroy, del representante de ACJ y del representante de Maresa Logística, diciendo o que bien a ellos nunca les dieron anticipo, o que bien renunciaron a contrato o a traer pedidos porque no tenían liquidez suficiente. Por lo tanto, ¿es normal que se pagara el 100% a una determinada empresa y no se atendiera a los proveedores habituales? A su opinión. En principio, esa es una apreciación que tiene que realizar el órgano de contratación. Yo desconozco con las situaciones que se pudieron haber vivido en ese momento y no puedo acreditar. Nosotros comprobamos exclusivamente lo que se había hecho sin que podamos, debido a esos requisitos formales un poco laxos y que no se pidió como temas como la capacidad o la solvencia, no hay documentación, hay una resolución adjudicando y ordenando el pago. Bien, como me queda poco tiempo, vayamos a soluciones de gestión, otra de las empresas afortunadas que tenían ese trato de favor. Miren, en el primer contrato que se le hace, se le pide una serie de mascarillas FFP2 y ya se sabe que 1 de cada 3 de las mascarillas que sirvió no eran aptas, declarado por la unidad de riesgo, de prevención de riesgo. Y a pesar de eso se le vuelve a hacer otro nuevo contrato. Es más, esas mascarillas que no eran aptas, resulta que terminaron en el mes de noviembre cambiando el contrato y adaptándolas a lo que después parece ser que eran FFP1. Es más, es que terminaron sirviendo ese segundo contrato en el mes de febrero del 2021, casi 1 año y medio después. ¿Es normal que un contrato de emergencia, donde nos saltamos todas las reglas porque es urgente, terminen prolongándose en el tiempo contratos de favor más de casi 1 año y medio para que sirvan el material? El 120 pone un mes y si no se entrega se pasa a contratación ordinaria. Bien, muy rápido ya. También recoge el informe el cambio de los comités y también recoge el informe en la página 26 y 28 que Ana María Pérez declara que recibe la orden de contratar a soluciones de gestión de un miembro del comité de emergencia. Pero como solo me quedan 20 segundos, esto ya no es una pregunta, es una reflexión particular. Miren, hasta ahora, el único polvito fino que estamos viendo en esta comisión es el que intenta, tanto Nueva Canaria como el Partido Socialista, echar en los ojos de los canarios para que no nos enteremos, para que no sepamos todas las presuntas corruptelas que se produjo durante el gobierno del señor Torres en la contratación de mascarillas. Para que ese polvillo fino, para que los canarios no puedan ver todo lo que pasó en este o en el anterior gobierno con el señor Torres y la contratación de mascarillas. Ese sí es el único polvillo fino que estamos viendo hasta ahora. Gracias, señor Enseñat. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Espino. Gracias, presidente. Señor Pacheco, gracias por asistir a la comisión de investigación y por responder a todo lo que se le está preguntando. Yo quería empezar hablando del proyecto de informe y luego del informe definitivo. Según consta en las actas de la audiencia de cuentas remitidas a este Parlamento, el señor Figareo traslada una primera vez el informe al plenario y es entonces cuando la señora Saavedra hace una serie de correcciones técnicas que se envían a los técnicos que han elaborado el informe para que se incorporen las correcciones técnicas que consideren pertinentes. ¿Esto es así? ¿Lo recuerda usted? No, o sea, el señor Figuereo presenta el informe y en el mismo momento del pleno, con lo cual imposible completamente de tratarlo, la señora Saavedra aporta un correo electrónico y se manifiesta por parte de unos consejeros que había que posponer el debate de ese informe. Es la primera vez que va a pleno. A la hora de estudiar, hay incluso una consejera que pide que se informen los servicios jurídicos y está en el acta que tienen ustedes, y se le dice que por parte del secretario que los servicios jurídicos no tienen por qué fiscalizar y que aquello es un proceso de fiscalización, y lo que se hace es, se decide por mayoría de 4-1 remitir los indicios al Tribunal de Cuentas y posponer para un posterior debate el informe.
informe que me parece que pasa al mes de mayo, al 12 de mayo. Sí. Si no recuerdo. Efectivamente, acuerdan por mayoría pasar al Tribunal de Cuentas sin necesidad de ese informe jurídico al detectar esos indicios, que se hizo a propuesta luego de un consejero que no admitió el informe final, que lo explicó él mismo hoy en la comisión, y vuelve con esas correcciones técnicas que hizo también la señora Saavedra, que se incorporan al informe, vuelve el informe el 12 de mayo de 2022 al plenario y entonces ustedes, los consejeros, por unanimidad elevan el informe al Gobierno para que presente las alegaciones. Ese correo de la señora Saavedra contenía un abanico bastante amplio de consideraciones, en la cual discutía temas como, bueno, lo habrá dicho ella, capacidad, autorización y demás, y incorporaba una serie también de cosas que se vieron razonables y se incorporaron. O sea, no se incorporó la totalidad de lo que había aportado la señora Saavedra, sino aquello que los técnicos en el informe del mismo consideraron válido y que el consejero consideró válido. Se dejó a criterio de los técnicos y luego ya por unanimidad el proyecto se eleva al Gobierno para sus alegaciones. Y es en ese momento, que también lo explicó uno de los consejeros, cuando sale el informe de la Audiencia de Cuentas al Gobierno para sus alegaciones, es cuando se produce la filtración a los medios. Por tanto, es difícil saber si la filtración viene de la Audiencia de Cuentas o del Gobierno, de algún departamento, cuando reciben para hacer las alegaciones. A raíz de ahí, ese informe empieza a copar las portadas de los medios de Canarias. De mayo del 22, Sanidad compró 6 millones de unidades de material contra la COVID que son inservibles y que están en el Hospital de la Candelaria. La Audiencia de Cuentas ve irregularidades en el pago de 4 millones de mascarillas. Todo esto es en el mes de mayo, cuando se está esperando por las alegaciones del Gobierno. RR7 firmó el contrato y cobró los 4 millones sin tener las mascarillas. Esto era así día tras día tras día, en los medios de comunicación de Canarias, en las portadas, en las tertulias. Yo creo que si algo caracterizó este informe es que pocos informes de la Audiencia de Cuentas tienen tal impacto en la opinión publicada y en la opinión pública como tuvo este informe. ¿Le consta que fuera así? No, me consta perfectamente, porque indudablemente como profesional tengo que estar un poco preocupado de lo que hay, y más, como comenté antes, también cuando hay una filtración y que de alguna manera tuvimos muchísimas presiones para aumentar para dar más información y, bueno, y de alguna manera se manifestó la molestia en el Pleno por parte de varios consejeros, entre ellos yo, de ese marco de filtración. Pero insisto en que es un informe que puede estar en manos de 22 personas, es muy difícil poder saber quién ha filtrado el informe. Lo pudo firmar incluso el que lo tenían en la otra parte, el Servicio Canario de Salud. Por tanto, podemos estar de acuerdo en que pocos informes de la Audiencia de Cuentas revelan unos hechos tan relevantes de cara al cuestionamiento de la contratación por parte del Gobierno de Canarias y que tienen tal impacto en la opinión pública. Y el propio Gobierno se había forzado a día tras día contestar a los medios de comunicación sobre lo que ese informe contenía. Por tanto, el malestar del Gobierno era evidente porque se manifestaban los medios de comunicación contestando a ese informe publicado, y entiendo que lo que distingue a este informe de otros es el escándalo, la escandalera que se formó con el mismo, y no la elaboración técnica que parece, según lo que ha explicado usted, obedece a la normalidad dentro de la Audiencia de Cuentas. Sí, pero el conflicto externo en nada afectó al trabajo de la Audiencia de Cuentas. O sea, no tiene por qué afectar y no afectó. Y eso puedo dar fe. Bueno, el señor Figareo sí que nos comentó en su comparecencia que sí, a través de terceras personas le hicieron llegar el malestar del Gobierno. ¿A usted le llegó el malestar del Gobierno con respecto al informe de alguna manera? ¿Fue consciente de ese malestar? No, en ningún caso. ¿No cree entonces que el Gobierno actuara de alguna manera para, condicionar el voto de sus consejeros en la Audiencia de Cuentas para que el informe no fuera definitivamente aprobado? No tengo ninguna constancia de que haya habido algún tipo de insinuación ni que un consejero lo haya aceptado en un sentido o en otro. Muy bien. El empeño que ha puesto el Partido Socialista de Nueva Canarias en esta comisión es desacreditar el informe, diciendo que adolece, que es un desastre técnico prácticamente, y nombran continuamente el acta de la comisión técnica. Yo he leído ese acta, señor Pacheco, y bueno, aquí hablan de que la mayoría de los técnicos, de las
como si hubiese conclusiones. Yo he podido leer ese acta y lo que es un debate, es decir, se examina el trabajo que han hecho unos profesionales, unos técnicos, y otros técnicos dan su opinión al respecto, pero no se vota nada, no se puede hablar de mayorías, no hay absolutamente conclusiones. Es como si un médico hace un diagnóstico, lo comparte con sus compañeros médicos y el resto de médicos dan su parecer sobre lo que consideran que está bien o mal de ese diagnóstico. ¿Eso es así, lo que supone la comisión técnica? La comisión técnica tiene un sistema de trabajo donde antes di una opinión. O sea, hay, en este caso el informe lo hacen 3 técnicos que trabajan alrededor de un año en el informe, con lo cual son los más que se lo estudian y tienen una categoría profesional similar o la misma categoría profesional que todos los que se sentaban en la comisión técnica. La comisión técnica se aporta el informe a los miembros y tienen 72 horas para dar una opinión. Se lo tienen que obligatoriamente participar, leer profundamente un técnico específico del gabinete de la presidencia y un técnico que se designa como técnico revisor. Esos son los de alguna manera que llevan el debate. El resto del equipo no tiene por qué ni siquiera leerse el informe, sino simplemente aportar ese acaso en el tipo. Pero insisto, lo que se recoge es un debate, no hay mayorías, no hay conclusiones, es un debate lo que se recoge en el acta. Insisto, además, la diferencia entre una persona que se entera 72 horas antes a 3 personas que han trabajado 365 días en un informe. Me gustaría hablar ahora del informe que se aprobó definitivamente con el voto particular de 2 consejeros de la Audiencia de Cuentas, que son los consejeros a propuesta del Partido Socialista. Una de las alegaciones hablan y critican, dicen, la premura a la hora de aprobar el informe. Bueno, yo entiendo que desde el año 2022 que se inicia este informe al año casi 2025 que se aprueba, son casi 3 años los que han transcurrido, no veo ahí premura. No sé si usted estará de acuerdo o no conmigo. Yo la premura la tengo desde el día 5 de abril del 22 que se lleva por primera vez. En el acta figura que cuando se dice que se quiere estudiar más, el presidente insiste en la importancia de aprobar el informe cuanto antes, y eso ha sido una de mis premisas como presidente. Porque este informe, tanto el proyecto como el definitivo, se ha trasladado además a la Fiscalía. En aquel momento había 26 informes de órganos de control externo, Canarias, la audiencia 0, y 2 informes del Tribunal de Cuentas, con lo cual de ahí viene mi urgencia, y la urgencia había trasladada al Pleno, y lo que mi iniciativa de cara a contar con la aprobación. Démonos cuenta que en la planificación había 2 informes, el que había metido la audiencia por iniciativa propia y el que había requerido la comisión de la Audiencia de Cuentas de que se hiciera básicamente el mismo informe. Uno se refiere a 2020 y el otro se refiere a la legislatura. Ese voto particular también justifica los pagos por adelantado, y es verdad que diferentes técnicos han hablado que se pueden hacer pagos por adelantado. Lo que resulta raro es que solo se hiciera con 15 empresas y sin ningún tipo de criterio objetivo. Es decir, hay empresas que han venido aquí y nos han dicho ni siquiera sabíamos que existía la posibilidad de los pagos por adelantado, y que las agraciadas fueran pues unas empresas determinadas que luego por la justicia hemos sabido incluso que tenían contacto directo personal casi con algunos de los que adjudicaban los contratos. ¿Debería existir algún tipo de criterio, algún tipo de garantía para que se pague por adelantado, algún tipo de garantía que presente la empresa? La ley prevé el pago por adelantado siempre con garantías. Lo que pasa es que el decreto de alarma, que si no recuerdo mal fue el 7, el día 17 permite los pagos adelantados y amplía al resto de las administraciones públicas, y el día 27, o sea, inmediatamente 2 decretos leyes seguidos de ese decreto inicial de alarma. En uno, insisto, mete los pagos anticipados y la ampliación al resto de las administraciones públicas, y en el siguiente, del 27 de marzo, los exonera de garantías en este caso, porque es una de las previsiones de la Ley de Contratos en sistema ordinario. En el voto particular también se pide que se elimine la siguiente frase: tales hechos podrían ser indiciarios de responsabilidad contable. Y me llama la atención que quienes han pedido que se elimine esta frase, que hay indicios de responsabilidad contable, a pesar de que estas alegaciones se presentan en noviembre de 2024, cuando ya la propia presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Congreso, reconoció que sí habían visto indicios de responsabilidad contable, así lo explicó ella, pero que estaba archivado provisionalmente. Luego, votarán por unanimidad el trasladar
los indicios de responsabilidad contable al Tribunal de Cuentas. Es decir, en el voto particular piden eliminar esa frase del informe, pero luego cuando hay que votar, si se vuelven a elevar esos indicios de responsabilidad contable, votan a favor porque se hace por unanimidad. ¿Usted tiene algún tipo de explicación a esa contradicción? No, es muy difícil, se han mantenido cosas contradictorias a lo largo del proyecto. En todo caso, sí me gustaría destacar que el proyecto lo que habla es podría, que es un condicional, o pudiera, que si no recuerdo mal, es un condicional simple del indicativo, si recuerdo algo de lo cuando era más pequeño. En ningún caso se está prejuzgando nada. Y insisto también en que la competencia de indicios y de fijación de responsabilidades del tribunal. Nosotros les leí en mi parte inicial las obligaciones que teníamos y lo que hemos hecho es cumplir con las obligaciones que teníamos. Le pido un poquito más de brevedad para poder avanzar. Otra de las alegaciones que a mí más me ha llamado la atención es que piden eliminar la referencia al artículo 25 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 20, el que obliga a la autorización por parte del Gobierno a todo lo que sean contratos de más de 2 millones de euros. Entonces, el legislado, o sea, quien hace este voto particular, los auditores a propuesta del Partido Socialista, lo que piden es de un plumazo que se haga desaparecer la legislación autonómica. ¿El artículo 120 exime el cumplimiento de la legislación autonómica? El artículo 120 tiene en el apartado 1b, si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y demás, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo de 30 días. Este es el que se propugnaba en esa opinión. Este artículo esto no es una ley orgánica y no es un artículo básico. La capacidad de autoorganización de la comunidad autónoma le permite generar artículos en la ley de presupuestos como el artículo 25 que dice en aquel momento el 20 que por encima de 2 millones requiere informe y si requiere informe previo a la intervención y a la vez tiene una disposición adicional de dación de cuentas para control del Parlamento. No es que se remita al Gobierno como se pone en muchos sitios la dación de cuentas, se remite al Gobierno para que el Gobierno haga la dación de cuentas al Parlamento para control del Parlamento. Así es, la Ley de Presupuestos en el artículo 25 obliga a la autorización y luego en la disposición primera lo que dice que esa autorización además tiene que hacerse una dación de cuentas, en este caso al Parlamento y también incluso al Gobierno. La dación de cuentas es de todos los contratos. De acuerdo. Entonces, a lo mejor cabe la posibilidad que no se pasaban estos contratos de más de 2 millones de euros, un Consejo de Gobierno que se reunía todas las semanas y, sin embargo, estos contratos no iban al Consejo de Gobierno, solo supuestamente se autorizaban o se conocían en el Comité de Emergencias, porque en el Consejo de Gobierno formaban parte otros partidos distintos al PSOE y Nueva Canarias, que igual podían haber hecho alguna pregunta como ¿qué hacemos dando 2 millones de euros a una empresa de automóviles sin ningún tipo de solvencia? ¿O quién es esta gente de Zaragoza, a la que también se le han dado 11 millones de euros sin ningún tipo de experiencia, solvencia ni contactos en China? A lo mejor es que había preguntas incómodas que se podían hacer en el Consejo de Gobierno y por eso consideraban que no había que ir incumpliendo la ley. Dice también el auditor, los consejeros auditores de este voto particular, que hay que eliminar todo lo que sea acreditar solvencia técnica, financiera, capacidad de hablar con la Administración, ni que el objeto social correspondiera del ámbito sanitario, que todo eso hay que eliminarlo del informe. Entonces, según este criterio, que es el que también defienden el PSOE de Nueva Canarias en esta comisión, como hay que eliminar todo eso que no era necesario porque la emergencia lo justifica absolutamente todo, es decir, que la ferretería de mi pueblo podía decir al Gobierno de Canarias, yo le traigo las mascarillas y el Gobierno de Canarias, sin ningún tipo de garantía, le daba 2 millones de euros para hacer esa compra, igual que se le dio a un concesionario de automóviles. ¿Está usted de acuerdo con el criterio defendido en este voto particular y es el que defienden también el PSOE de Nueva Canarias en esta comisión? No, en el informe, y bueno, yo personalmente defiendo la exigencia de capacidad y solvencia técnica como un requisito de admisión a la contratación. Y en este sentido hay muchísimo apoyo. Está el tema del Consejo de Estado, hay informes de la Sindicatura de Valencia, hay informes ya del Tribunal de Cuentas manteniendo también la necesidad de contar con capacidad. La intervención delegada nos dijo también que sí. El mayor experto en contratación en España exige la capacidad, Jimeno Feliu, está metido en la Estrategia Nacional de Contratación aprobada por el IESCON
Y después hay una diferencia también. En Europa no existe contrato de emergencia. En Europa existe contrato negociado sin publicidad y con urgencia. Por eso es una de las dificultades, y pienso yo que no se antes expuse la velocidad con que se hicieron modificaciones al estado de alarma, aumentando la posibilidad de uso o complementando ese 120. Se pudo haber hecho una modificación en caso de que se quisiera un sistema todavía más flexible. No se puede porque Europa no permite ese supuesto, sino que tiene unos supuestos previstos para otra cosa. Muy bien, gracias. Muchas gracias, señora Espino. Turno del Grupo Socialista Canario, señor Hernández. Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Bueno, fiscalizar la actuación de un órgano de relevancia estatutaria no es socavar su prestigio, sino precisamente fortalecer su integridad. ¿Quién custodia al custodio? Este Parlamento, señorías. Parece que algunos están aterrizando hoy en esta casa. Señor Pacheco, bienvenido a esta comisión. Desde el Grupo Socialista queremos agradecer su presencia hoy aquí, sobre todo después de haber escuchado, tanto en el día de ayer como a lo largo de la mañana de hoy, a los anteriores consejeros y consejeras auditores de la Audiencia de Cuentas. Y la verdad que escuchándole a usted, su intervención, pues las dudas son todavía mayores de las que teníamos antes de oírle. Señor Pacheco, usted no es ajeno a este tipo de comparecencias parlamentarias para, por ejemplo, presentar los propios informes que elabora la Audiencia de Cuentas. De hecho, el último informe presentado por usted en esta Cámara, Casualidades de la Vida o Causalidades, es precisamente el informe de fiscalización de los efectos de la COVID-19. Mire, le voy a relatar los hechos objetivos y vamos a ver si los huecos que hay en el relato de cómo se ha ido elaborando el informe usted con mi colaboración somos capaces de rellenarlo. 23 de diciembre del 20 se incluye la redacción de este informe en el plan de actuaciones de la Audiencia. 25 de julio del 22, el Pleno de la Audiencia de Cuentas, siendo usted presidente, deniega la aprobación del informe, rechaza el informe. El 22 de diciembre del 22 se registra una solicitud en este Parlamento a instancias de un grupo instando a que se elabore el informe. El 17 de febrero del 23 se aprueba en la Comisión de Presupuestos, también con el voto a favor del Grupo Socialista, y llegamos al 11 de noviembre del 2024, 21 meses después, con nuevos consejeros y consejeras auditores y con el cambio de mayoría en la audiencia, siendo nombrado nuevamente usted presidente de la misma. Con ese cambio de mayoría, casualmente, se aprueba el informe que, según usted manifestó en su presentación en la Comisión de Relaciones con la Audiencia celebrada en el mes de diciembre, que es prácticamente el mismo que se había rechazado inicialmente en el año 22. Claro, durante todo este tiempo ha habido un denominador común, señor Pacheco, que es usted, y además desempeñando un rol relevante como es la presidencia de la Audiencia de Cuentas. Mire, yo le iba a preguntar que, claro, que por qué había tardado 21 meses en traernos el mismo informe que se guardó en un cajón. Ya usted lo ha venido a contestar. Usted, poco menos que se ha venido a amparar en la baja médica de una consejera auditora. Claro, es que hubiera sido un escándalo que usted hubiera aprobado con el voto de calidad, como presidente, un informe que había sido rechazado en julio del 2022, sabiendo lo que eso podía suponer. Antes hablaban de soldados. Bueno, usted a lo mejor es un buen soldado, pero no es un kamikaze, ¿verdad? Pero claro, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos después de todo esto? Bueno, que si el informe tarda tanto en aprobarse, era porque usted estaba esperando al cambio de mayorías en la audiencia. Es inevitable pensar esto y probablemente usted nos lo pueda aclarar ahora en su intervención. Por cierto, ahora revisando el acta de la Comisión Técnica de Calidad, aparece como ponente el técnico de gabinete de la Presidencia. ¿Esto suele ser habitual, que el técnico de gabinete de la Presidencia actúe como ponente en un informe? Le explico. Primero, no se aprueba en diciembre de 2020. Eso se plantea en el pleno de aprobación de la planificación y no se incorpora a la planificación porque la consejera responsable del área de sanidad dice que no tiene disponibilidad profesional y humana, de recursos humanos, para realizar el informe.
a posteriori, viendo la evolución de los informes en diferentes órganos de control y en el Tribunal de Cuentas, se incorpora, si no recuerdo mal, en el Pleno de finales de abril como una modificación de la planificación. Debido a que persistían las situaciones de emergencia, por llamarlo de alguna manera, en la audiencia para la realización de los informes, se designa a 2 consejeros para que fueran los responsables del informe y la presidencia deja a los 2 jefes de gabinete de la presidencia y a un auditor del área local para que fueran los que realizaran el informe. Por tanto, no suele ser habitual que los técnicos del gabinete de la presidencia elaboren informes. El técnico del gabinete de la presidencia, por ejemplo, hace siempre los informes de seguimiento de recomendaciones que no deja... Pero no un informe de fiscalización como el que estamos tratando. Seguimiento de recomendaciones de fiscalización. Vale. Mire, cuando analizamos la documentación vemos que las alegaciones que manda el Gobierno de Canarias son anteriores al Pleno de la Audiencia de Cuentas que rechaza, que no aprueba el informe de 25 de julio del 2022. Luego entendemos que las alegaciones que aparecen en el informe aprobado son las que se mandaron al proyecto de informe inicial. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Y por qué no se cita en el informe, en el preámbulo del informe, que fue denegada su aprobación y que estas alegaciones se realizaron en relación al primer proyecto de informe cuya aprobación fue denegada? ¿No cree que es una información relevante que debería constar en el informe? No creo en absoluto que sea una información relevante. El informe lo único que hace es, se hace una revisión por los consejeros nuevos que lo pidieron así, de las alegaciones, se incorporan unos pequeños cambios y, por lo tanto, no había que realizar nuevas alegaciones. Ayer el señor Figuereo vino a decir que no le costaba que hubiera habido otro informe que, una vez rechazado por el Pleno de la Audiencia, fuera sometido con posterioridad y fuera aprobado, en este caso, con el agravante de que ha habido una renovación del Pleno de la Audiencia. Le pregunto, ¿es una práctica habitual que un informe cuya aprobación se deniega se deje en un cajón 21 meses, antes que se hablaba de cajones, no se realicen cambios ninguno y sea nuevamente llevado a un Pleno de la Audiencia para su aprobación? ¿Es habitual esto en la Audiencia en base a su experiencia como 2 mandatos como presidente? Bueno, yo en 2018 me encontré 2 informes en esas situaciones y hoy en día están fuera. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que en la planificación, que es de alguna manera validada por ustedes, había un informe que no se había dado de baja e incluso sobre la misma materia, y digo con una amplitud temporal de 4 años, se pidió por parte de la Comisión de la Audiencia de Cuentas la misma fiscalización, que no se quedarán ustedes con... Parece razonable que esta excepcionalidad debiera dejarse constancia al menos en el informe, sabiendo, porque es la preocupación de algunos grupos, la trascendencia mediática que tenía, al menos con respecto a esto. Mire, señor Pacheco, usted compareció el pasado 9 de diciembre en la Comisión de Relaciones con la Audiencia y dijo que estábamos ante un informe de asesoramiento para la labor política del Gobierno. ¿Sigue manteniendo esta afirmación? Esa es la función de la Audiencia de Cuentas. O sea, ¿estamos ante un informe de asesoramiento? No, vamos a no confundir los términos. Me refiero a la función de la Audiencia de Cuentas. Un informe de fiscalización es un informe que, como antes lo leí, es de legalidad, o en su caso operativa, de eficacia, de eficiencia y de economía. Eso es lo que hace la Audiencia de Cuentas en el área de fiscalización. En el área de integridad es otro... Cuestionado por algunos grupos, usted dijo que como el informe inicial, el proyecto de informe, había sido rechazado por el Pleno de la Audiencia en el 22, se había filtrado a la prensa, se había remitido a otras comisiones de investigación, creyeron que lo más conveniente era mantener en lo máximo posible la estructura del informe rechazado inicialmente. Es decir, que los consejeros que ahora sí han aprobado el informe, después del cambio de mayoría, creyeron más conveniente, no sabemos con qué criterios de conveniencia, que un informe que había sido rechazado por no responder con rigor a las observaciones técnicas recibidas, porque entiendo que los técnicos que eran buenos hoy también eran buenos antes, había que dejarlo prácticamente igual y elevarlo a pleno otra vez. ¿Nos puede explicar cuáles eran esos criterios de conveniencia para evitar que fuera cuestionada la labor de la Audiencia de Cuentas? No entiendo en ningún caso que se cuestione la labor de la Audiencia de Cuentas por llevar un informe o por intentar aprobar un informe que está metido en una planificación y que le ha pedido el Parlamento. Creo que es lo que teníamos que hacer.
Usted vino a decir en la pasada comisión que era mejor dejar el informe como estaba, porque al final lo noticioso iban a ser las modificaciones con respecto al proyecto de informe rechazado. ¿Esto lo dijo usted? ¿Usted le parecen responsables estas afirmaciones? Me parecen totalmente responsables, porque de hecho, si se ve completo el expediente, el acuerdo, aparte de aprobar el informe, incorpora 2 actualizaciones en donde único habría que hacer actualizaciones, que es con respecto a la Administración Tributaria Canaria en la gestión de la recaudación y de los posibles cambios que se hubieran producido en el Tribunal de Cuentas, que tampoco se habían producido, con lo cual está actualizado. Bueno, sinceramente creemos que la presidencia de la Audiencia de Cuentas requería, y al menos en comisión parlamentaria, evitar determinadas afirmaciones que, repito, en ningún caso pretenden, al menos por parte de este grupo, socavar el prestigio de la institución, pero sí le exigimos altura y responsabilidad a los miembros que la integran. Mire, usted ha relatado múltiples cuestiones relativas a la legalidad, a la aplicación del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, a los requisitos relativos a la capacidad de obrar, a la capacidad de solvencia técnica, profesional o económico y financiera. Pero lo curioso es que en el informe se obvian las interpretaciones que realiza el Tribunal de Cuentas en su informe de mayo del 2022. Se obvia, por ejemplo, las interpretaciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, realizadas en el año 2020, con independencia de que con posterioridad modificara el criterio y que, por ejemplo, la de abril del 2020, en relación a los aspectos que conviene tener en consideración por los órganos de contratación en la contratación de emergencia, en ningún caso habla de la comprobación de la solvencia técnica o económica o de la solvencia económica y financiera. Es más, acaba de pasar por aquí una consejera auditora de amplia experiencia técnica en la Audiencia de Cuentas que viene a negar esta posibilidad. Aquí ha estado el exinterventor delegado del Servicio Canario de Salud y ha dicho que no es una cuestión pacífica desde el punto de vista jurídico, pero ustedes, la audiencia, la mayoría de la audiencia, lo plasma con una rotundidad en el informe, cuando sabe, y además usted creo que además lo acaba de decir, no es una cuestión, diputado del Grupo Popular, no es una cuestión pacífica desde el punto de vista jurídico. Es más, ustedes obvian, por ejemplo, que en el inicio de la pandemia el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Comercio Exterior, la Oficina de Comercio de la Embajada de España en Pekín, dictaran unas directrices donde se elaboró un listado de posibles suministradores chinos de material sanitario que no se fundamentaban ni en el objeto social, ni en la capacidad de tener de tener vínculos empresariales con dicho país. Pero claro, se omiten todos estos datos relevantes que afectaban a los gestores en el momento de la pandemia. Si precisamente estamos ante un informe de fiscalización, de comprobación de la legalidad y operativa, parece razonable plantearlo, y así se plasma en el voto particular. Señor Pacheco, nos sorprende y nos preocupa que toda esta información, todos estos informes, todos estos dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que al final es el máximo intérprete, o es el intérprete realmente de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, al menos a efectos administrativos, no se hayan tenido en cuenta en el informe aprobado. ¿Usted conoce la comunicación del 1 de abril del año 2020 publicada en el BOE, relativa al uso de procedimiento de emergencia ante la crisis sanitaria? Perdone, si me lo permite, la nota informativa de la Junta Consultiva, ¿usted la ha visto? Que no le queda mucho tiempo, no le he hecho ninguna pregunta. ¿Me puede contestar a las preguntas, por favor? La conozco perfectamente. ¿Conoce usted la comunicación? La conozco perfectamente. Sí. Mire, esa comunicación dice que en la práctica las autoridades pueden actuar con toda la rapidez que sea técnica y físicamente posible y que el procedimiento puede constituir una adjudicación directa de facto, sujeta únicamente a limitaciones físicas o técnicas relacionadas con la disponibilidad real y de velocidad en la entrega. Y nada de esto aparece en el informe. ¿Usted conoce, entiendo que sí, el acta de la Comisión Técnica de Calidad de la Audiencia? De este caso, de la número 3/2022. ¿Conoce? La conozco perfectamente. ¿Comparte la valoración mayoritaria que realizan los técnicos en esa comisión?
No comparto la valoración mayoritaria, porque ni es mayoritaria, ni es lo usual que se hace con la comisión técnica, con los informes de la comisión técnica, que no tienen por qué ser, lo único que tienen que ser es adoptados por un consejero a posteriori y defendidos por ese consejero, siendo responsable de lo que dice. Es curioso que se ignore la herramienta de que dispone la audiencia precisamente para velar por el rigor y la solidez técnica de sus informes. Son múltiples las anomalías puestas de manifiesto en la Comisión Técnica de Calidad. No voy a relatarlas porque me queda muy poco tiempo, pero me sorprende alguna de ellas. Usted en la comisión pasada dijo que ustedes no establecían como recomendación un requisito de legalidad. ¿Dónde, en qué texto legal dice que es necesaria la concurrencia en la contratación de emergencia? En la concurrencia. Sí. No, yo digo que aparece como conclusión número 6. Lo que se dice es que no se ha hecho concurrencia y simplemente se explica. No puede ser usted lo pone como conclusión, se pone como conclusión en el informe en lugar de como recomendación. Mire, claro, son estas cuestiones las que nos generan dudas. ¿Es una práctica normalizada, al menos bajo su presidencia, apartarse del criterio técnico de la Comisión Técnica de Calidad a la hora de hacer los informes? Sí. ¿Es práctica común? Vaya finalizando, Bueno, señor Hernández. Finalizo ya, señor presidente. Gracias por la generosidad. Mire, señor Pacheco, yo después de escuchar al resto de grupos, escuchar su intervención, quizás ahora empezamos a entender por qué hay unos auditores, claro, que rechazaron el informe que se llevó a plenario en julio del 22 y empezamos a entender por qué otros auditores no solo votaron en contra recientemente, sino que emitieron un voto particular. Un informe que se ha hecho bajo su presidencia, en uno de los periodos más complicados que ha vivido esta tierra en las últimas décadas. Claro, y uno llega a pensar al final que este informe, lejos de arrojar luz, lo que pretende es enredar y enmarañar todavía más la situación. Parece que eran lo que algunos esperaban, que este informe llegara a la comisión, a esta comisión de investigación. Los tiempos no son casualidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Hernández. Gracias, señor Pacheco, por su intervención en esta sesión. Ya se puede retirar. Al resto de miembros les pido que se queden para tratar diferentes cuestiones del plan de trabajo y también pedir a los asistentes que se retiren.